Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos en el distrito de San Isidro, en el centro empresarial. Y vamos a entrevistar al doctor José Antonio Torres Iriarte, quien es abogado de profesión y con una maestría en el Derecho Internacional Económico y con una segunda maestría en lo que es Ciencia Política. Actualmente graduado en la Universidad Católica del Perú. Y también recientemente él ha llegado de dar una conferencia en Argentina, Buenos Aires. Hemos preparado unas preguntas que gentilmente nos va a contestar el doctor José Antonio con ustedes. Bueno, les agradezco la oportunidad de dirigirnos a los alumnos del Instituto de Formación Bancaria y algunas opiniones o comentarios creo que pueden ser de mutua importancia para ustedes, ¿no? Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Queremos saber a qué tipo de auditorio o público ha tenido la oportunidad de dirigirse en sus distintas conferencias que ha brindado. Claro. En mi caso, mi condición de abogado en ejercicio y con especialización en Derecho Internacional Económico y en Ciencia Política, por razones profesionales y de carácter político, en algunas oportunidades he tenido ocasión de dirigirme a públicos diversos, ¿no? Llámese públicos formados por profesionales exclusivamente, por alumnos de universidades públicas o privadas del país. He dirigido también a grupos más numerosos, de los más diversos en su conformación profesional, laboral o técnica, y a las grandes comunidades peruanas en el exterior con motivo de las conferencias que he tenido ocasión de dictar en los Estados Unidos, en países de Europa y en Sudamérica en particular. Excelente. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son sus estrategias que utiliza antes de dirigirse al auditorio? Bueno, yo quisiera primero manifestarles que yo reconozco que no soy un orador con la formación técnica o profesional de vida. No he estudiado teatro, tampoco actuación. Sin embargo, creo que un abogado con una cultura general suficiente puede desarrollar técnicas o desarrollar la capacidad de poder expresarse en público. Creo que lo fundamental para que el tema que está abordando nunca se pretenda hablar ante un público, sea cual sea su condición, sobre un tema que uno no conoce a profundidad o no conoce lo suficientemente como para poder decir y exponer a lo largo de una media hora, 45 minutos o una hora los asuntos que son de interés para los oyentes. Creo que por respeto al público, la primera estrategia a desarrollar es conocer el tema y hacer posible que el público entienda la materia que uno desarrolla usando el lenguaje más adecuado de acuerdo a las circunstancias y al tipo de público al que nos dirigamos. La manera como usted desarrolla la conferencia, si es un público pequeño o si es un mayor público, ¿no? Un auditorio mucho más grande, ¿qué diferencia habría? Creo que la capacidad de dirigirse al público, uno debe partir del reconocimiento de a qué tipo de público nos estamos dirigiendo, ¿no? Si es un público que ocupa un aula o ocupa un espacio reducido o son 20 o 30 personas, no podemos dar un discurso como si nos estuviésemos dirigiendo a una multitud en un estadio, en una plaza pública o en un lugar abierto. Además debemos reconocer qué tipo de público es el que nos está escuchando, si es un público que conoce el tema, es un público experto en el tema o es un público solamente que tiene nociones sobre el tema que vamos a desarrollar. Además tenemos que saber reconocer los intereses del público. Hay públicos que son mucho más exigentes que otros, hay públicos que están interesados, digamos, en escuchar, tomar nota, luego formular algunas preguntas o quieren luego profundizar sobre el tema. Entonces, primero conocer el tema, luego conocer al público, saberlo segmentar y poder dirigirnos a él con el lenguaje adecuado, con la técnica adecuada y con las palabras que sean posibles que ellos luego recuerden el mensaje escuchado durante la conferencia. Muy bien, doctor. ¿Cómo entonces usted logra captar la atención del público? Creo que para captar la atención del público uno debe tener, digamos, una presencia relativamente formal ante el auditorio, debe ganar la atención del público a través de la voz, que puede ser una voz impostada o una voz
espontánea o natural, pero siempre una voz que por su tonalidad, por su volumen, pueda llamar la atención de quien escucha. Luego las palabras que se utilizan deben ser las palabras que no causen tedio, aburrimiento o mensajes que no sean de interés de quien escucha. Porque lo más lamentable para un expositor o conferencista es que uno pueda comprobar que en el tiempo que se desarrolla la conferencia el público empieza a distraerse, a conversar entre sí, a retirarse del auditorio o a no tener ningún tipo de interés en el desarrollo de la temática que se está abordando. Quisiéramos saber cómo usted se siente antes, dentro y después de dar una conferencia. ¿Cómo lleva el proceso durante la conferencia? Yo creo que toda persona que se dirige a un público siempre tiene cierto temor al inicio de su presentación. Tal vez sus primeras palabras no sean lo suficientemente seguras o con la entonación o con la voz firme que a veces es aconsejable tener desde el inicio de la presentación, pero a medida que uno va ganando confianza en los primeros minutos y vence el temor o vence el miedo o vence la falta de buena relación con el público, uno puede desenvolverse como si estuviera conversando con un grupo de amigos, ¿no? Y lo importante es que la comunicación sea horizontal, sea llana y no tenga ninguna restricción en el trato directo con las personas que nos escuchan. Ya para terminar nuestra entrevista, nos gustaría nos brinde algunos tips y recomendaciones que pueda brindarnos a nosotros como estudiantes, cómo podemos desarrollar un discurso frente a un auditorio. Bueno, creo fundamentalmente que conocer el tema y prepararse sobre la temática que uno va a desarrollar en una conferencia es lo más importante, por respeto a sí mismo, por respeto a quienes nos van a escuchar. Y siempre es necesario transmitir mensajes claros, objetivos, un lenguaje lo más llano y horizontal posible que sea comprensible por el gran público o la auditoría al que nos estamos dirigiendo. Como ahora existen técnicas modernas de apoyo a un conferencista, los PowerPoint o las ayudas memoria que uno pueda preparar previamente como una ayuda para el público que nos escucha son herramientas necesarias. De otra manera, creo que la comunicación puede depurarse con el tiempo, con la práctica y la experiencia. Hay técnicas de oratoria, hay técnicas teatrales que siempre son un soporte y un complemento para el... Agradecidos de que usted haya participado en esta pequeña entrevista con muchas preguntas realmente. Agradecemos su participación y por su colaboración. Bueno, gracias, muy amable. Bien, gracias. Yo estoy muy reconocido a ustedes por el tiempo que me ha brindado y la oportunidad de dirigirnos a los alumnos del Instituto de Formación Bancaria y estoy para cualquier otra oportunidad donde ustedes soliciten mis servicios.